El doctor Jung dice que hay una pregunta planteada por el señor Aleman, que es la siguiente. No entiendo por qué hay que pensar que nuestra vida diaria acontece solamente en Muladhara. ¿No se referiría más bien Muladhara a la vida de animales y pueblos primitivos que viven en completa armonía con la naturaleza? ¿No deberíamos considerar más bien nuestra vida civilizada bajo el aspecto stula de los chakras superiores? El despertar de Kundalini sería entonces similar a la comprensión consciente del aspecto Sukma. Esto querría decir que, para despertar a Kundalini, debemos descender hasta la raíz de las cosas, hasta las madres, y lo primero de todo entender conscientemente el aspecto Sukma de Muladhara, la tierra. El señor Alemán ha traído a colación un problema muy complicado. Entiendo sus dificultades, porque representan las dificultades de nuestro punto de vista occidental, cuando se enfrenta a las ideas orientales. Nos hallamos aquí frente a una paradoja. Para nosotros la conciencia se sitúa arriba, en el Ajna Chakra, por así decir, mientras que Muladhara, nuestra realidad, se sitúa en el chakra inferior. Además, también nos choca otra aparente contradicción. Muladhara es, como hemos visto, nuestro mundo. ¿Cómo puede entonces localizarse en la pelvis, según ocurre en el sistema de los chakras? Voy a intentar una vez más ofrecer una explicación general de cómo debemos entender este punto, pero de momento debemos separar completamente el simbolismo de los chakras y la filosofía sobre el doble aspecto Stula-Sukma de las cosas. Los tres aspectos designados por los términos Stula, Sukma y Para son un modo filosófico de considerar las cosas. Desde el punto de vista teórico, cada chakra puede considerarse desde estos tres aspectos. No obstante, los chakras son símbolos y lo que hacen es presentar, mediante imágenes, ideas múltiples y complejas sobre pensamientos y hechos. La palabra símbolo viene del griego symbalein, que significa arrojar varias cosas juntas. Tiene que ver, por tanto, con cosas que han sido reunidas o con un montón de material juntado a la carrera que luego nosotros, como muestra la expresión, tomamos como un todo. Podríamos traducir la palabra símbolo como algo visto como totalidad o como la visión de cosas reunidas en un todo. Hemos de recurrir a un símbolo cuando tratamos con una gran variedad de aspectos o con una multiplicidad de cosas que forman una unidad conectada y que están íntimamente imbricadas en todos sus elementos que no podemos separar o quitar parte alguna sin destruir las conexiones y perder el sentido de la totalidad. La filosofía moderna ha expresado este modo de mirar las cosas bajo lo que se conoce como teoría de la Gestalt. Un símbolo, por tanto, es una Gestalt viva, una forma, la suma total de un conjunto de hechos extremadamente complejos que nuestro intelecto no puede dominar conceptualmente y que por ello no puede expresarse de otra manera que mediante el uso de una imagen. Tomen por ejemplo el problema del conocimiento, que ha planteado dificultades tan importantes y tan complejas como para ocupar a los pensadores desde los inicios de la filosofía hasta el momento presente. Platón, sin ir más lejos, nunca logró formular una teoría adecuada del problema del conocimiento. No pudo ir más allá de la metáfora de la caverna y tuvo que describir el problema en términos de una visión o imagen concreta. Tuvieron que pasar 2000 años hasta que Kant pudo formular una teoría del conocimiento. De igual manera, todos los chakras son símbolos, simbolizan hechos psicológicos sumamente complejos que hoy por hoy acaso solo nos es posible expresar en imágenes. Los chakras tienen, por tanto, gran valor para nosotros, pues representan un esfuerzo real para ofrecer una teoría simbólica de la psique. La psique es algo tan extremadamente complicado, tan vasto en su extensión y tan rico en elementos desconocidos para nosotros, y sus aspectos se solapan e imbrican unos con otros en grado tan extraordinario que siempre tenemos que acudir a los símbolos para tratar de representar lo que sabemos sobre ella. Cualquier teoría al respecto sería prematura, pues acabaría enredándose en minucias
y perdería de vista la totalidad que nos hemos propuesto considerar. Mi intento de analizar los chakras les ha permitido a ustedes ver qué difícil es llegar hasta su contenido y cuán complejas son las condiciones a las que tenemos que hacer frente cuando estudiamos no solo la conciencia, sino la totalidad de la psique. Los chakras entonces se convierten en una guía valiosa en este oscuro campo porque Oriente, y la India especialmente, han intentado siempre entender la psique como un todo. Tienen una intuición del sí mismo y por tanto ven en el yo y la conciencia solo más partes menos inesenciales del sí mismo. Todo esto a nosotros se nos antoja muy extraño. Nos parece como si la India estuviera fascinada por el trasfondo de la conciencia, porque nosotros nos identificamos enteramente con nuestro primer plano, con lo consciente. Por ahora, también entre nosotros, el trasfondo o interior de la psique ha tomado vida, y como es tan oscuro y tan difícilmente accesible, nos vemos en primer lugar forzados a representárnoslo simbólicamente. Así es, por ejemplo, cómo nos percatamos de la paradójica situación conforme a la cual Muladhara se localiza en la pelvis y al mismo tiempo representa nuestro mundo, y esta paradoja solo puede expresarse mediante un símbolo. Lo mismo ocurre con la aparente contradicción contenida en el hecho de que nos representamos la conciencia localizada en nuestra cabeza, y pese a todo vivimos en el más inferior de los chakras, el Muladhara. Como vimos en el primer seminario, Muladhara es el símbolo de nuestra situación psíquica presente, porque vivimos atrapados en una red de causación terrestre. Representa el enmarañamiento y la dependencia de nuestra vida consciente tal cual es efectivamente. Muladhara no es simplemente el mundo externo en que vivimos, es nuestra conciencia íntegra de toda la experiencia personal, externa e interna. En nuestra vida consciente cotidiana somos como animales altamente desarrollados, ligados a nuestro entorno y enredados y condicionados por él. Pero nuestra conciencia occidental no lo entiende de este modo. En nuestro mundo, por el contrario, vivimos en los centros superiores. Nuestra conciencia se localiza en la cabeza. Sentimos que está ahí, pensamos y queremos en nuestras cabezas. Somos los señores de la naturaleza y tenemos imperio sobre las condiciones ambientales y las ciegas leyes que atan los pies y manos al hombre primitivo. En nuestra conciencia estamos entronizados en lo alto y contemplamos desde arriba la naturaleza y los animales. Para nosotros el hombre arcaico es el neandertal, poco mejor que el animal. No vemos ni por asomo que Dios se presenta también como un animal. Para nosotros, animal significa bestial. Lo que realmente debería parecer por encima de nosotros, nos parece estar debajo, y lo tomamos como algo regresivo y degradado. Esa es la razón por la que descendemos al Swadhisthana o caemos en la emotividad del Manipura. Hablamos de subconsciente porque nos identificamos con la conciencia. Cuando entramos en lo inconsciente descendemos a un nivel inferior. Por eso podemos decir que la humanidad en general ha alcanzado el nivel de Anahata, chakra, en la medida en que se siente ligada a los valores suprapersonales de Anahata. Toda cultura crea valores suprapersonales. Un pensador cuyas ideas pusieran de manifiesto una actividad independiente de los acontecimientos de la vida diaria, podría decir que se encuentra en el centro Vishuddha, o incluso en el centro Aña. Pero todo esto es solo el aspecto stula del problema. El aspecto stula es el aspecto personal. A nosotros, personalmente, nos parece como si estuviéramos en los centros superiores. Pensamos así porque nuestra conciencia y también la cultura suprapersonal colectiva en la que vivimos se encuentran en el centro Anahata. Estamos ahí en todos los sentidos. Habiéndonos identificado con lo consciente, no vemos que hay algo fuera de él y que este algo no está por encima sino debajo. Pero por medio de la psicología o la filosofía tántrica, podemos alcanzar un punto de vista desde el cual cabe observar que los sucesos suprapersonales tienen lugar dentro de nuestra propia psique.
Considerar las cosas desde un punto de vista suprapersonal es acceder al aspecto sukma, y podemos alcanzar esa perspectiva porque en la medida en que creamos cultura, creamos también valores suprapersonales y al hacerlo comenzamos a ver el aspecto sukma. Mediante la cultura obtenemos una intuición de posibilidades psicológicas distintas de las personales, porque en ella aparece lo suprapersonal. El sistema de los chakras se manifiesta en la cultura y la cultura puede, por ello, ser dividida en diferentes niveles, como puedan ser los centros del vientre, el corazón y la cabeza. De este modo somos capaces de experimentar y demostrar los diferentes centros tal y como aparecen en la vida del individuo o en la evolución de la humanidad. Comenzamos en la cabeza, nos identificamos con nuestros ojos y nuestra conciencia. Inspeccionamos el mundo de manera bastante distanciada y objetiva. Eso es Aña. Pero no podemos permanecer para siempre en las puras esferas de la visión distanciada. Debemos traer nuestros pensamientos a la realidad. Entonces los confiamos a la palabra y con ellos se lo entregamos al aire. Cuando revestimos de palabras nuestro conocimiento, nos hallamos en la región de Vishuddha, o centro del cuello. Pero tan pronto como decimos algo especialmente difícil, o que nos causa sentimientos positivos o negativos, sentimos un pálpito en el corazón, y entonces comienza a activarse el centro Anahata. Y si damos un paso más, por ejemplo, cuando entablamos una disputa con alguien, cuando nos ponemos irritables y coléricos y salimos de nuestras casillas, nos hallamos en Manipura. Si seguimos descendiendo, la situación se torna imposible, porque entonces empieza a hablar el cuerpo. Por esta razón, en Inglaterra, todo lo que hay bajo el diafragma es tabú. Los alemanes siempre descienden un poco más y por ello se tornan emocionales con facilidad. Los rusos viven enteramente debajo del diafragma. Consisten en emociones. Los franceses e italianos se comportan como si estuvieran por debajo, pero saben perfectamente que no lo están. Resulta bastante delicado y penoso hablar de lo que sucede en Swadhisthana. Cuando, por ejemplo, una emoción alcanza un punto de gran intensidad, ya no se expresa mediante palabras, sino de forma fisiológica. No abandona el cuerpo por la boca, sino de otra manera, por ejemplo, por la vejiga. Swadhisthana representa el nivel en que se puede decir que comienza la vida psíquica. Solo al activarse este nivel despertó la humanidad del sueño de Muladhara y aprendió las primeras reglas del decoro corporal. El comienzo de la educación moral consistió en la realización de las necesidades en lugares adecuados a ello, tal como sucede todavía en la educación de los niños pequeños. También los perros han aprendido esto. Se puede decir que viven en Swadhisthana en la medida en que dejan sus tarjetas de visita en árboles y esquinas. Los perros que vienen después leen los mensajes y mediante ellos se enteran de cómo va la cosa, de si el perro interior había comido o no, de si se trataba de un perro grande o pequeño, lo cual es una diferencia importante durante la época de apareamiento. Los perros pueden intercambiar todo tipo de noticias y pueden organizarse en consecuencia. Este primer e ínfimo medio de expresión de la vida psíquica sigue siendo todavía usado por los seres humanos. Ustedes conocen el significado de la expresión grumus merdae, montón de excremento. El ladrón deja ese excremento en el lugar que ha saqueado y es como si dijera, es mi firma, esto me pertenece, ay de aquel que se cruce en mi camino. En este sentido se convierte en una especie de amuleto apotrapaico, reliquia de un tiempo ancestral, porque en los estadios primitivos este lenguaje sígnico es de una importancia enorme, incluso vital. A partir de él, una persona puede decir si animales peligrosos o provechosos han seguido una ruta determinada, y si dicha ruta es reciente o no. Obviamente lo mismo vale para las rutas humanas. Si hay tribus hostiles en las inmediaciones, el excremento humano reciente es una señal de alarma. Cuanto más primitivas son las condiciones de vida, más valiosas resultan las manifestaciones psíquicas en este nivel. Podríamos decir que es el primer lenguaje de la naturaleza.
Las manifestaciones psíquicas pertenecientes a Svadhisthana están presentes, por tanto, a menudo en nuestros sueños y ciertos chistes, así como el humor grosero de la Edad Media, están repletos de ellas. Por lo que respecta al Muladhara, nada sabemos de él, porque en este nivel la vida psíquica está dormida. El señor Alemán tiene por tanto mucha razón al decir que Muladhara es la vida de los animales y primitivos que viven en completa armonía con la naturaleza. Nuestra vida civilizada, por otro lado, debe ser considerada el aspecto stula de los chakras superiores. El despertar de Kundalini sería entonces similar a la comprensión consciente del aspecto sukma. Esto es muy cierto, pero ¿qué debemos hacer a fin de comprender conscientemente el aspecto sukma de Muladhara o de la Tierra? Volvemos a encontrar aquí la paradoja. En la conciencia nos encontramos en Ajna, pero de hecho vivimos en Muladhara. Este es el aspecto stula. Ahora bien, ¿podemos alcanzar algún otro aspecto? Como se sabe, no podemos entender una cosa si continuamos inmersos en ella e identificados con ella. Y solo cuando alcanzamos un punto de vista, situado fuera de la experiencia en cuestión, podemos entender plenamente qué es lo que antes experimentábamos. Así, por ejemplo, solo podemos formar un juicio objetivo sobre la nación, raza o continente al que pertenecemos cuando hemos vivido durante algún tiempo en un país extranjero y nos volvemos con ello capaces de contemplar nuestro propio país desde fuera. ¿Cómo entonces podemos dejar de lado nuestro punto de vista personal, que representa el aspecto stula, y tomar otro, suprapersonal, capaz de mostrarnos dónde estamos realmente en este mundo? ¿Cómo podemos descubrir que nos encontramos en Muladhara? Muladhara es un estado de sueño psíquico, como ya hemos dicho. Así pues, en él no tenemos conciencia y no podemos decir nada al respecto. Comencé señalando que por medio de la cultura hemos creado valores suprapersonales y por este mismo medio podemos llegar a vislumbrar otras posibilidades psíquicas y alcanzar otro estado mental. En la creación de los valores suprapersonales comenzamos con el aspecto sukma. Cuando creamos símbolos vemos las cosas desde el aspecto sukma. Desde él podemos también contemplar nuestra psique, y esto es justamente lo que son los símbolos de los chakras. Solo puedo describirles este punto de vista mediante un símbolo. Es como si viéramos nuestra psicología y la psicología de la humanidad desde el punto de vista de una cuarta dimensión, no limitada por el espacio o el tiempo. El sistema chakra ha sido creado desde este punto. Es un punto de vista que trasciende el tiempo y lo individual. La perspectiva espiritual de la India en general es un punto de vista de este tipo. Al explicar el mundo, los hindúes no comienzan como nosotros tomando el átomo de hidrógeno como punto de partida, ni tampoco describen la evolución de la humanidad o del individuo desde lo inferior a lo superior, desde la inconsciencia profunda hasta la más elevada conciencia. No contemplan a la humanidad bajo el aspecto stula, hablan solo del aspecto sukma, y por ello dicen: en el comienzo existía el Brahman uno sin segundo. Es la realidad única, indubitable, ser y no ser. Ellos comienzan en Sahasrara, hablan el lenguaje de los dioses y piensan al hombre de arriba a abajo, tomándole desde el aspecto sukma a para. La experiencia interna es para ellos revelación. Nunca dirían a propósito de esta experiencia: yo lo pensé. Naturalmente, nosotros tenemos una imagen de Oriente bastante diferente. En comparación con nuestra cultura consciente, Anahata, podemos en verdad decir que la cultura colectiva de la India está en Muladhara. Como prueba de ello, basta pensar en las condiciones reales de vida en la India, su pobreza, su suciedad, su falta de higiene, su ignorancia de todo logro científico o técnico. Contemplada desde el aspecto stula, la cultura colectiva de la India realmente está en Muladhara, mientras que la nuestra ha alcanzado Anahata. Pero la concepción india de la vida piensa a la humanidad bajo el aspecto sukma, y examinado desde este punto de vista todo se invierte por completo. Nuestra conciencia personal puede ciertamente situarse en Anahata o incluso en Ajna,
Sin embargo, nuestra situación psíquica en su conjunto está indudablemente en Muladhara. Supongan ustedes que comenzamos a explicar el mundo en términos de Sahasrara e iniciamos una conferencia con las siguientes palabras del Vedanta. Este mundo en el comienzo era únicamente Brahman. Como Brahman estaba solo, no se había desplegado. Solo se conocía a sí mismo y solo comprendía, soy Brahman. De esta manera se convirtió en el universo. Directamente nos tomarían por locos, o como mínimo pensarían que estamos celebrando un encuentro religioso. Así que si somos prudentes y tenemos sentido de la realidad, cuando queremos describir algo comenzamos siempre por hechos intrascendentes de la vida cotidiana, por lo práctico y lo concreto. En una palabra, empezamos por el aspecto stula. Para nosotros lo realmente incuestionable son cosas como nuestras profesiones, los lugares en los que vivimos, nuestras cuentas bancarias, familias y relaciones sociales. Nos vemos forzados a tomar estas realidades como premisas si queremos seguir simplemente vivos. Sin vida personal, sin el aquí y el ahora, no podemos alcanzar lo suprapersonal. La vida personal ha de cumplirse en primer lugar para poder introducir el aspecto suprapersonal de la psique. ¿Qué es lo suprapersonal en nosotros? Es algo que se pone de manifiesto una y otra vez en las visiones de nuestro seminario. Es un evento fuera del ego y de la conciencia. En las fantasías de nuestra paciente nos las vemos continuamente con símbolos y experiencias que nada tienen que ver con ella en cuanto señora de tal y cual, sino que surgen del alma humana colectiva en ella y que son por tanto contenidos colectivos. En el análisis, el proceso suprapersonal solo puede comenzar cuando toda la vida personal ha sido asimilada a la conciencia. De esta manera, la psicología nos abre una perspectiva y una serie de tipos de experiencia que están más allá de la conciencia del ego, y lo mismo ocurre en la filosofía tántrica, solo que con una diferencia. En ella el ego no desempeña ningún papel. Este punto de vista y esta experiencia responden a la pregunta de cómo podemos liberarnos de las opresivas realidades del mundo, es decir, de cómo desenmarañar nuestra conciencia del mundo. Recuerden ustedes, por ejemplo, el símbolo del agua y el fuego, una imagen en la que la paciente aparecía cubierta de llamas. Eso representa la inmersión en lo inconsciente, en la fuente bautismal de Svadhisthana y el sufrimiento causado por el fuego del Manipura. Ahora comprendemos que sumergirse en el agua y soportar las llamas no son un descenso, no son una caída en niveles inferiores, sino un ascenso. Se trata de una evolución más allá del ego consciente, una experiencia del camino personal hacia lo suprapersonal, una ampliación de los horizontes psíquicos del individuo hasta incluir lo que es común a toda la humanidad. Al asimilar lo inconsciente colectivo no nos disolvemos, sino que lo creamos. Solo después de haber alcanzado este punto de vista, solo después de haber tocado las aguas bautismales del Svadhisthana, podemos darnos cuenta de que nuestra cultura consciente, a despecho de todas sus cumbres, está todavía en Muladhara. Podemos haber alcanzado Aña en nuestra conciencia personal y nuestra raza bien puede hallarse aún en Anahata. Pero todo esto se refiere todavía al lado personal. Continúa siendo el aspecto stula, porque solo es válido para nuestra conciencia. Y mientras el ego se identifica con la conciencia, sigue atrapado en este mundo, el mundo del Muladhara Chakra. Pero solo nos damos cuenta de que es así cuando tenemos una experiencia y alcanzamos un punto de vista que trasciende la conciencia. Solo cuando hemos entrado en contacto con la psique en toda su extensión y no estamos ya únicamente confinados en los límites de lo consciente, podemos comprender que nuestra conciencia está enredada en Muladhara. Los símbolos del chakra, por tanto, nos proporcionan un punto de vista que se extiende más allá de lo consciente. Son intuiciones sobre la psique en su totalidad, sobre sus varios estados y posibilidades. Simbolizan la psique desde una perspectiva cósmica. Es como si una supraconciencia, una conciencia divina, omniabarcante, examinara la psique desde arriba.
Desde la perspectiva que ofrece esta conciencia cuatridimensional, podemos aceptar el hecho de que seguimos todavía viviendo Muladhara. Este es el aspecto Sukshma. Desde este ángulo, la entrada en lo inconsciente es un ascenso, porque nos libera de la conciencia cotidiana. En el estado de la conciencia cotidiana estamos realmente abajo, enredados, arraigados en la tierra, por un conjunto de ilusiones. Somos dependientes y en suma, solo un poco más libres que los animales superiores. Tenemos cultura, es cierto, pero nuestra cultura no es suprapersonal, es una cultura Muladhara. Podemos ciertamente desarrollar nuestra conciencia hasta alcanzar el centro Aña, pero nuestro Aña es un Aña personal y por tanto está Muladhara. No obstante, no sabemos que estamos en Muladhara, de la misma manera que los indios americanos no saben que están en América. Nuestro Aña está atrapado en este mundo, es una chispa de luz atrapada en el mundo, y cuando pensamos, meramente pensamos en los términos de este mundo. Pero el hindú piensa en los términos de una gran luz. Su pensamiento no parte de un Aña personal, sino cósmico. Su pensamiento comienza con el Brahman y el nuestro con el ego. Nuestro pensamiento parte de lo individual y se abre a lo general. El hindú comienza con lo general y se va abriendo un camino descendente hasta lo personal. Desde la perspectiva del aspecto Sukshma, todo es al revés. Desde este aspecto advertimos que en todas partes estamos todavía encerrados dentro del mundo de la causalidad, que en los términos del chakra no estamos allá arriba, sino absolutamente en el fondo. Estamos sentados en un hoyo, en la pelvis del mundo, y nuestro centro Anahata es Anahata en Muladhara. Nuestra cultura representa la conciencia apresada en Muladhara. Contemplado desde el aspecto Sukshma, todo está todavía en Muladhara. También el cristianismo se basa en el aspecto Sukshma. También para él el mundo es solo una preparación para una condición más elevada. Y aquí y ahora, el modo de ser implicado en este mundo es error y pecado. Los sacramentos y ritos de la Iglesia primitiva aspiraban todos a liberar al hombre de su estado mental puramente personal y permitirle participar simbólicamente en una condición más elevada. En el misterio del bautismo, la inmersión en Sadhisthana, el viejo Adán, muere y nace el hombre espiritual. La transfiguración y la ascensión de Cristo constituyen la anticipación y representación simbólica de este fin anhelado, a saber, de elevarse por encima de lo personal para ingresar en lo suprapersonal. En la Iglesia antigua, Cristo representa el guía y, por tanto, la promesa de que el místico o el iniciado puedan también abarcar. Pero, para los no cristianos de Occidente, el aquí y ahora es la única realidad. El aspecto Stula, el arraigo Muladhara, ha de vivirse plenamente si lo que se pretende es más adelante ser capaz de desarrollarse más allá de él. Pero antes de alcanzar este punto no podemos saber que estamos atrapados en Muladhara. Solo de este modo podemos desarrollar nuestra conciencia personal hasta el nivel del centro Aña, y solo de esta manera podemos crear cultura. Es cierto que se trata solo de una cultura personal, como ya he dicho, pero detrás de la cultura está Dios, lo suprapersonal, y así es como llegamos al aspecto Sukshma. Solo entonces vemos que lo que nos parecía la cumbre de nuestro esfuerzo es meramente algo personal, simplemente la chispa de la conciencia. Entonces nos damos cuenta de que desde el punto de vista de la psique en su conjunto, es solo nuestra conciencia personal la que ha alcanzado Aña, mientras que nosotros, desde la perspectiva del sistema cósmico de los chakras, seguimos todavía en Muladhara. Lo mejor es entender todo esto mediante una metáfora. Pueden imaginarse el sistema cósmico de los chakras como un enorme rascacielos cuyos cimientos se hunden en las profundidades de la tierra y contienen 6 sótanos, uno encima de otro. Uno podría entonces subir desde el primer al 6º sótano, pero seguiría hallándose en las profundidades de la tierra. Este sistema de sótanos es el Muladhara cósmico, y nosotros todavía nos encontramos en él, incluso después de haber alcanzado el 6º sótano, que es nuestro Aña personal. Esto es algo que debemos tener siempre presente, pues de lo contrario,
Caemos en el error de la teosofía y confundimos lo personal con lo cósmico, la chispa individual con la luz divina. Si cometemos este error, no vamos a ninguna parte. Simplemente sufrimos una tremenda inflación psíquica. Desde el punto de vista del sistema cósmico de los chakras, por lo tanto, podemos ver que estamos todavía muy abajo, que nuestra cultura es una cultura muladhara, solo una cultura personal en la que los dioses no han despertado todavía de su sueño. Así pues, tenemos que despertar a Kundalini a fin de mostrar claramente la luz de los dioses a la chispa individual de la conciencia. En el mundo del pensamiento y en los sucesos psíquicos podemos alcanzar este otro estado mental. Podemos contemplarnos desde el aspecto sukma, pero entonces todo queda invertido. Entonces nos damos cuenta de que estamos metidos en un agujero y de que acceder al inconsciente no es descender, sino que al establecer una relación con lo inconsciente experimentamos una transformación ascendente. Activar lo inconsciente significa despertar lo divino, la Devi Kundalini, iniciar el desarrollo de lo suprapersonal dentro de lo individual con objeto de encender la luz de los dioses. Kundalini, que ha de ser despertada en el mundo durmiente de Muladhara, en lo suprapersonal, el no yo, la totalidad de la psique a través de la cual y solo a través de ella podemos alcanzar los chakras superiores en un sentido cósmico o metafísico. Por esta razón, Kundalini es el mismo principio que el Soter, la serpiente salvadora de los gnósticos. Esta forma de contemplar el mundo es el aspecto Sukma. El aspecto Sukma es el significado cósmico interno de los sucesos, el cuerpo sutil, lo suprapersonal. El aspecto para, que profesor Howard denominó metafísico, es para nosotros una pura abstracción teórica. La mente occidental no tiene nada que hacer con él. Para el modo indio de pensar, tales abstracciones hipostasiadas constituyen algo mucho más concreto y sustancial. Por ejemplo, para el indio el Brahman o el Purusha son la única realidad incuestionable. Para nosotros son el resultado último de una especulación extremadamente audaz. La señora Baines pregunta, ¿qué entiende el profesor Howard por aspecto metafísico? Y el doctor Jung responde, se trata nuevamente del aspecto Sukma. Solo podemos hablar de él en símbolos, símbolos como por ejemplo el agua y el fuego, la metábasis en lo inconsciente. La señora Crowley pregunta, ¿hay alguna relación entre los samskaras y el principio creativo? ¿Está el puer eternus vinculado a ellos? Y el doctor Jung responde, los samskaras pueden compararse con Muladhara, pues son las condiciones inconscientes en las que vivimos. Los samskaras son gérmenes hereditarios, podríamos decir, determinantes inconscientes, cualidades preexistentes de cosas que serán, vida en las raíces. Pero el puer eternus es el brote que surge de la raíz, el intento de síntesis y de una liberación de Muladhara. Solo sintetizando las condiciones preexistentes podemos liberarnos de ellas. El doctor Reichten pregunta, ¿son los samskaras arquetipos? Y Carl Jung le dice que sí. La primera forma de nuestra existencia es una vida en arquetipos. Los niños viven de esta manera antes de poder decir yo. Este mundo de lo inconsciente colectivo es tan maravilloso que los niños continuamente son arrastrados de vuelta a él y solo con dificultad logran separarse de él. Hay niños que nunca pierden el recuerdo de este trasfondo psíquico. Tan extraordinarias son las maravillas que contiene. Estas memorias continúan viviendo en símbolos. Los hindúes lo denominan el mundo de las joyas, o Manidvipa, la isla de joyas en el mar del néctar. Con una conmoción súbita, el niño pasa de este mundo maravilloso de lo inconsciente colectivo al aspecto stula de la vida. O expresado de otra manera, un niño entra en sadhisthana tan pronto como se da cuenta de su cuerpo, se siente mal y llora. Se hace consciente de su propia vida, de su propio ego y entonces ha abandonado Muladhara. Ahora es cuando comienza su vida propia, su conciencia comienza a separarse de la totalidad de la psique y el mundo de las imágenes primordiales.
Este mundo portentoso de esplendor se queda atrás para siempre. La señora Crowley pregunta, ¿hay alguna relación entre Chitta y Kundalini? El doctor Jung dice, Chitta es el campo psíquico consciente e inconsciente, la mentalidad colectiva, la esfera en la que tiene lugar el fenómeno de Kundalini. Chitta es simplemente nuestro órgano de conocimiento, el ego empírico en cuya esfera hace eclosión Kundalini. Kundalini en esencia es bastante diferente de Chitta. Por ello, su aparición súbita es el surgimiento de un elemento absolutamente extraño a Chitta. Si no fuera enteramente diferente de Chitta, no podría ser percibida. Pero no deberíamos especular demasiado sobre estos conceptos porque pertenecen a una esfera de pensamiento que es específicamente oriental. En consecuencia, debemos ser sumamente parcos al emplear dichos conceptos. En general, nuestros términos psicológicos son bastante adecuados para nuestro uso. Es mejor para nosotros hacer uso de los conceptos tántricos como términos técnicos solo allí donde nos llega nuestra propia terminología. Así pues, estamos obligados a tomar prestados del yoga tántrico los conceptos de Muladhara, aspecto stula y aspecto sukshma, porque nuestro propio idioma no tiene expresiones para los hechos psíquicos correspondientes. Pero un concepto como el de Chitta no lo necesitamos. También el concepto de Kundalini tiene para nosotros un único empleo, a saber, describir nuestras propias experiencias con lo inconsciente, las experiencias que tienen que ver con la iniciación de los procesos suprapersonales. Como sabemos por experiencia, el símbolo de la serpiente se presenta entonces muy a menudo.